Y pues los peróxidos, en estos peróxidos el compuesto se encuentra en un ion, o sea, quiere decir que tenemos una carga predeterminada del oxígeno y su número de oxidación de manera individual es -1. Pero para que sea un peróxido es una molécula diatómica, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Tenemos dos átomos de oxígeno y pues cada uno va a ser un número de oxidación de -1, que en conjunto sería -2. Luego también tenemos la reglita de la asignación al número del hidrógeno, que nos dice que el hidrógeno siempre va a tener un número de oxidación +1, excepto en los hidruros metálicos donde es -1. En ese tipo de compuestos pues ya sería el -1. En los demás pues tenemos +1. Luego, la cual también nos vamos a basar en los ejercicios de hoy, es en la regla número 7, la cual me dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro es 0. Ahorita vamos a pasar a eso. De hecho, el día de ayer me quedé con esa temática. Estábamos explicando la asignación. Y bueno, en esta tablita encontramos los números de oxidación por elemento. No tienen otra información más que los números de oxidación. Y veíamos que, por ejemplo, los elementos pertenecientes al grupo 1A, pues su número de oxidación nada más era 1 y en todos era +1. Concordaban con sus números, con su estado de valencia. Nada más que recordemos, el estado de valencia es positivo. El número de oxidación tiene un valor y un signo, ya sea positivo o negativo, que me indicaría, o sea, la cuestión de que si gano o pierdo electrones, ¿ok? Me estoy yendo algo rápido porque esto lo comentábamos ayer, pero nada más para refrescar un poco la memoria. Entonces llegábamos a los ejemplos que les iba a empezar a explicar. Voy a poner la pantalla en grande, pues porque voy a hacer uso del marcadorcito de la pluma. Y me voy a ir con el primer ejemplo. El primer ejemplo es el que conocemos como es el compuesto llamado dióxido de carbono. Aquí puse yo la nomenclatura sistemática, porque podemos ver que empieza con di en el óxido, o sea, perteneciente al oxígeno. Recordemos que la nomenclatura es de derecha a izquierda. Empezamos con el que está aquí y a la izquierda. Entonces aquí tiene dióxido de carbono. Ahorita no me voy a meter muchos detalles para la nomenclatura, pues lo que me interesa son los números de oxidación. Ok, este es un compuesto, muchachos, que como dice la regla 7, dice, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro es igual a 0. ¿A qué se refiere a un compuesto neutro? Bueno, un compuesto neutro sería todos los compuestos excepto los iones, ¿sí? Porque si recordamos, los iones pueden tener carga positiva o carga negativa, neta. Entonces, en los compuestos, el número de oxidación debe ser igual a 0, debe ser neutro, porque vamos a tener un positivo y un negativo, uno que gane electrones y otro que pierda, pero va a dar a una neutralidad, y si no da una neutralidad, pues estamos hablando de un ion, ¿sí? Bueno, entonces, ¿yo qué ocupo para otorgar los números de oxidación? Ocupo mi tablita periódica, que como les comenté, es la primera tabla que les compartí en Classroom.
Porque ahí abajito del número donde dice masa atómica vienen los números, los números, los números de oxidación. Nada más que déjenme, bueno, me salgo un poco para mostrárselos que hay que estar muy, ¿dónde está? Tabla periódica, ok. En esta tabla hay que distinguir muy bien. ¿Por qué? Porque hay unos elementos que no solamente tienen números de oxidación, o sea, que no solamente tienen varios números de oxidación, sino que tienen también positivos y negativos. Como por ejemplo, me voy a ir al nitrógeno, bueno, al carbono. El carbono, chicos, tiene el número de oxidación, maneja dos números de oxidación, el 2 y el 4. Pero el 4 puede ser positivo o negativo. Aquí veo el signo, si alcanzan a apreciar el signo que dice más menos. Del carbono. Ajá. Sí. Este más menos indica que el número de oxidación 4 puede ser más 4 o puede ser menos 4. ¿Sí? Igual, por ejemplo, y el 2 sería positivo nada más, porque no me indica si puede ser positivo o negativo. Entonces, nada más sería positivo. Por ejemplo, en el nitrógeno también tenemos, fíjense, 5 números de oxidación en total. Maneja desde el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el 1 y el 2 son positivos. El 3 es más menos 3 y también puede ser 4 y 5. Y de hecho, si me voy a la presentación donde les puse yo la tablita esa periódica de las cargas, ahí sí vienen, fíjense. Aquí vienen desglosados los más y los menos, los más y los menos. ¿Ok? Hay que estar muy, muy atento en ello. Y bueno, ahora sí, yo lo que voy a ocupar para la asignación de mis números de oxidación es mi tabla periódica y las reglas. Las reglas, muchachos, en los primeros ejercicios, pues sí hay que tenerlos totalmente a la mano, ¿no? Porque pues van conociéndolas, van aplicándolas, pero créanme que después ya hasta de memoria se la van a saber. Y pues bueno, fíjense, en esta molécula, ya se me desapareció el plumoncito. Ay. A ver, déjenme. Porque me salí y ya no puedo ponerlo. Ahí está. Ok. Entonces, esta molécula siempre en un compuesto, chicos, va a haber un elemento el que sea... Ay, gracias. El que sea el más electronegativo y el otro va a ser el más electropositivo. Entonces, si recuerdo yo la definición de la electronegatividad, pues me habla de la fuerza de atracción que tienen para un átomo para atraer electrones. ¿A qué se traduce esto? Siempre va a ser uno más, como quien dice el gandallón, para atraer electrones. Entonces, ese gandallón va a ser electronegativo, va a ser el que sea más electronegativo. Y ese electronegativo va a estar en este compuesto al lado derecho. En este caso es el oxígeno. Y el más electropositivo, o sea, el que no tiene tanta fuerza de atracción, es el que va a estar al lado izquierdo. ¿Sí? Siempre.
¿Ok? Entonces fíjense, con el mismo concepto del electronegativo y electropositivo, los números de oxidación que yo voy a otorgar en el electropositivo, pues en el positivo, perdón. En el electronegativo, pues va a ser aquí un número de oxidación negativo. Y en este, un número de oxidación positivo. A eso me refiero, ¿con cuál? Con el que sea electropositivo y electronegativo, para la asignación de estos números de oxidación. Y bueno, teniendo claro ese concepto, pues me voy a ir a las reglitas ya. Voy a identificar qué elementos son los que están en este compuesto. Y nada más tenemos 2 elementos, o sea, es un compuesto binario. O sea, nada más tiene 2 elementos. Y uno de ellos es el oxígeno. Me voy a las reglitas, donde yo sé que hay una regla especial para el oxígeno. Y me dice, el número de oxidación del oxígeno normalmente es -2 en todos los compuestos, excepto en los peróxidos. Pero como todavía no los puedo poner a distinguir si es un peróxido o no, con el mismo nombre yo ya se los estoy dando, no es un peróxido, es un óxido normal. Entonces, la regla que aplica al oxígeno pues va a ser la que su número de oxidación es -2. Los números de oxidaciones, chicos, se ponen acá como el numerito aquí arribita, como el subíndice que ponemos aquí, pero aquí arribita. Y con su signo, es muy importante el signo. Si ustedes nada más ponen 2, pues ese 2, ¿qué? ¿No? O sea, ¿estás ganando o estás perdiendo? Y de hecho, fíjense, me voy aquí a la tablita del oxígeno y aquí tengo el -2. No es algo, como les digo, no es algo que yo esté inventando. Entonces, su número de oxidación es -2. Pero por cada oxígeno que yo tenga, o sea, cada oxígeno, su número de oxidación es -2. ¿Y cuántos oxígenos tengo, muchachos? En la molécula. 2, ¿no? Así es, tengo 2 porque tengo un subíndice 2. Recordemos, este subíndice es el que me indica cuántos átomos de ese elemento tengo. Entonces tengo un subíndice 2, por lo tanto tengo dos oxígenos en esta molécula. Porque esta es una fórmula química pero no desarrollada. Las fórmulas químicas desarrolladas ya nos muestra cómo está distribuido o cómo es el enlace entre estos elementos. Pero como esta no es desarrollada, esta es semidesarrollada, pues una manera de compactarlo es el subíndice. Entonces tengo 2. Y bueno, yo lo voy a poner así un poquito más visual para que todos vayamos a la misma sintonía. Es como si yo tuviera aquí desarrollado, pues, cada oxígeno con su -2. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, como son el mismo elemento y son 2 átomos de oxígeno, el número de oxidación individual es -2. Pero lo que va a pasar es que se va a sumar. O sea, los números de oxidación de los dos se va a sumar y nos va a dar, el signo se va a quedar igual, que es el menos. El signo va a quedar igual. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? -4, así es. O una manera más fácil, ya cuando ustedes lo vayan dominando, pues van a decir, ok, el oxígeno, su número de oxidación es -2, tiene un subíndice 2, lo multiplico y es -4. Este número de oxidación, muchachos, es global.
O sea, es global de estos dos oxígenos. ¿Por qué? Porque el número de oxidación individual sigue siendo -2. Es como si de repente le preguntara yo a René y a Ruth, ¿cuánto dinero traen? Y me van a decir, pues entre las dos traemos 4 pesos. Pero Ruth trae 2 pesos y yo traigo 2 pesos. Pero entre las dos traemos 4 pesos. Es esa manera en cómo se va a visualizar. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Y muy bien, y ojo con eso porque es donde se me llegan a confundir y eso llega a ser preguntas de examen. Me gusta preguntar cuál es el número de oxidación en el oxígeno, en este compuesto, para que ahí los haga dudar y se me vayan con la finta del -4. Pero si estamos hablando que el número de oxidación individual del oxígeno es -2. Este sería como el acumulativo, ¿ok? Ya que tengo el número de oxidación de un elemento, para que sea un compuesto neutro, si yo estoy hablando de un compuesto neutro, muchachos, y se nos viene a la mente lo de las teorías atómicas, cuando pues que les decía, bueno, un átomo es eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque la misma cantidad que tenga yo de energía positiva, debe haber la misma cantidad de energía negativa para que sea un átomo neutro. Pero en este caso, en el compuesto, que estoy hablando de la unión de 2 o más elementos, para que sea un compuesto neutro, pues la misma cantidad, por así decirlo, de energía negativa debe de haber de energía positiva. Y ahora, ¿a quién le va a corresponder poner esa energía positiva? Pues al carbono. Su número de oxidación debe de ser positivo. ¿Ok? Y fíjense, si el oxígeno está ganando energía negativa, por ende, esa energía negativa que el oxígeno esté ganando, pues la estaría perdiendo el carbono, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, pues por ende, para que sea neutro, pues debe ser la misma cantidad. Y bueno, si yo tengo -4, el número de oxidación del carbono, ¿cuánto debe de ser? +4. Y fíjense, algo muy importante, chicos. No es que yo me saque los números de la manga, por eso tengo que ir a mi tabla periódica y bueno, ok, ¿cuáles son los números de oxidación del carbono? Ah, bueno, el carbono trabaja con +2 y trabaja con -4. Ok, quiere decir que le puedo asignar, que lo permite el elemento asignarle el número de oxidación de +4. Mande. En la periódica, los oxígenos, es menos. Ay, perdón, se trabó un poco. Te escuché entrecortado. En la tabla, Ajá. en el oxígeno ya ve que aparecen 2 números de oxidación. Ah, sí. El, Porque es el -1 es para cuando está en el peróxido. ok. ¿Ok? Que aquí está en la reglita. Ah, ay, acá está la reglita. Que dice la principal excepción en los compuestos llamados peróxidos, que contiene el ion, donde cada átomo de oxígeno tiene un número de oxidación -1 y por eso lo incluyen. En esta tablita lo incluyeron de esta manera, pero la tabla periódica que yo les publiqué en Classroom, pues no lo incluyen, nada más está el -2, pero pues es una regla, ¿no?
que ya cuando ustedes sepan cuándo es un peróxido, pues lo van a otorgar, ¿sí? Sí, y cuando, bueno, ¿cómo sé yo cuándo agarrar otro número por cuántos de estos del elemento tenga? Del oxígeno. Números. No, en otros elementos hay unos que tienen 3 números, 4 Ok, muy buena pregunta. Esos vas a saber cuando tú, como por ejemplo ahorita que hicimos del oxígeno y que ya otorgamos el número de oxidación del oxígeno, pues yo voy a identificar cuál número de oxidación requiero para que el compuesto sea neutro. Claro, si me lo permite, obviamente, o si ese elemento maneja ese número de oxidación. Ya tú elegirías cuál. Por ejemplo, en como tengo -4, y fíjate, y el carbono utiliza tiene 2 números de oxidación, tiene el +2 y el más y -4. Entonces, como yo nada más tengo un átomo de carbono, pues ocupo el +4, ¿sí? Tendría que ver como los dos elementos para ponerlos igual. Ajá, tiene que haber, para que sea un compuesto neutro, tiene que haber el positivo y el negativo. Y la suma de estos tienen que darse. En los compuestos, chicos, de lo que viene siendo este compuesto que es binario, o sea, nada más son 2 elementos, está fácil porque cuando le asignas a uno, porque muchas veces se va a encontrar con las reglas determinadas como el oxígeno, bueno, ahí ya me guié con la primera regla, entonces ya se lo otorgué al oxígeno y por lo tanto pues ya el del carbono es más fácil. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre trabaja con -2, al menos que sea un peróxido, pero no lo es. Y le otorgo el -2, entonces ya es más fácil que yo se lo otorgue al carbono, ¿sí? En los compuestos binarios es mucho más fácil. Luego veremos cuándo son los compuestos terciarios, que ya después no hay que correr, todavía hay que empezar a caminar antes de, ¿ok? Y bueno, estaba en esto y fíjense, chicos, es muy importante también el saber identificar los átomos de cada elemento que tenemos, porque eso, o sea, es donde más se equivocan en general. A veces consideran que el subíndice es para los dos, pero no, el subíndice, por eso les explicaba yo en la clase, creo que fue la del, no sé si el lunes, la cuestión de cómo tenemos lo que es un coeficiente estequiométrico y lo que es un subíndice. Es muy importante distinguirlos porque es donde ahí siempre truena el asunto. Y bueno, yo estaba ya con el número de oxidación de que ya le otorgué al oxígeno, que es el -2, pero como tengo 2 átomos de oxígeno, pues cada átomo de oxígeno me considera -2 y -2, por lo tanto, globalmente el número de oxidación va a ser -4. Y bueno, ahí como la pregunta que acaba de hacer su compañera, ¿cómo voy a saber yo qué número tengo que otorgarle al otro elemento? Bueno, tengo que otorgar, para que sea un compuesto neutro, como les decía, tiene que haber tanto el signo positivo y el signo negativo de la misma cantidad en estos compuestos binarios, porque ya después en los terciarios pues es otra cosa. Pero yo tengo que tener acá pues el contrario, ¿no? Yo tengo que tener un +4. Pero no es así de fácil que yo diga, bueno, le pongo +4 y ya. No. Yo me tengo que cerciorar que ese elemento trabaje con ese número de oxidación. Y para eso,
me voy a ir a la tabla periódica y voy a verificar. Y sí, vean, sí trabaja con el +4. Entonces, como trabaja con el +4, pues ya fue mi señal de luz verde y le otorgo el +4. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok, y ya con esto, como pues nada más son dos elementos, como me dice la regla 7, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro es 0. Entonces, si yo tengo -4 y +4, pues me va a dar 0. Esto es lo que yo pretendo alcanzar. ¿Ok? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer estos 3 ejemplos para que ustedes hagan estos ejercicios. El siguiente ejemplo es de este trióxido de azufre. Como ven, el oxígeno sigue siendo el elemento más electronegativo y el azufre es el elemento más electropositivo. Por lo tanto, el número de oxidación del oxígeno va a ser negativo y el número de oxidación del azufre va a ser positivo. Claramente, reviso de nuevo, no se trata de un peróxido, no es un compuesto de peróxido. Entonces, ¿cuál va a ser el número de oxidación del oxígeno? -2, ¿verdad? -2 de manera individual. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo un subíndice 3. Este subíndice 3, recordemos, vuelvo a ser repetitivo por si pues van quedando dudas, me indica que tengo 3 átomos de oxígeno y hagan de cuenta que hago como el desglose y quiere decir ese subíndice que yo tengo así, -2, -2, -2. ¿Qué es lo que me representa este subíndice 3? Por lo tanto, si cada oxígeno tiene un número de oxidación de -2, pues de manera global, con todos los oxígenos en este compuesto, que son 3, ¿cuál sería su estado de su número de oxidación, perdón? -6, así es, sería -6. Tenemos 2, 4, 6. -6. O más facilito, 3 por 2, 6. Dejamos el signo, ¿no? Porque luego no me van a decir, maestra, pero la ley de los signos me dice que cuando multiplico esto y el otro. Ok, no, aquí es una excepción. Aquí es el número negativo y pues la cantidad que me está dando, ¿no? La sumatoria o pues la multiplicación. Pues igual esas son sumas, ¿no? Sí. Y, ok, ya tenemos -6 por parte del oxígeno. Ahora yo debo otorgar el número de oxidación del azufre. ¿Y qué número de oxidación del azufre tendría que tener yo para que el compuesto fuera neutro? El 6. Sería +6. Y sí sería el +6 porque no tengo un subíndice, o sea, nada más tengo un átomo de azufre. Entonces, ese átomo de azufre es el que tiene que tener el número de oxidación de +6. Me voy a la tablita, encuentro el... No, papi, déjala. Está dormida. Me voy a la tablita y a la tabla periódica ubico el azufre, aquí lo encuentro. Como les digo, en esta tabla pues la estoy usando por la practicidad que está en la presentación, pero pues como yo sé que apenas se están familiarizando con la tabla y los nombres,
pues hay que usar la de que les puse en Classroom para que puedan identificar los nombres y ya la simbología y pues sus números de oxidación. Aquí tiene su número de oxidación, fíjense, tiene 3 números de oxidación. El más, ay, ¿qué hice? Ah, ok, ahí está. El más -2, el +4 y el +6. Entonces sí trabaja con el +6. Entonces es correcto. Puedo utilizarlo. Lo asigno. Lo asigno +6. Y bueno, -6 más 6 me va a dar 0. Y ahí asigné yo ya sus números de oxidación. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No, está bien, maestra. Todo bien, maestra. Ok, muy bien. Fíjense, ahorita que miré, también, por ejemplo, si en dado caso, es otro ejemplo, y pues obviamente va a ser otro compuesto si yo cambio el número de átomos que tiene, pero si yo pusiera, que no puedo, ¿verdad? Porque no soy dueña de la naturaleza y no puedo sintetizar, bueno, quién sabe, ¿verdad? No puedo sintetizar este compuesto en el cual tuviera yo 3 átomos de azufre. Aquí queda igual, ¿no? Porque los átomos de oxígeno son 3, que sería el -6 global, porque tenemos el -2, porque tenemos el -2. Tío, siéntate. Para allá. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que asignar al del azufre y me voy a sus números de oxidación y contemplando que tuviera 3 átomos de azufre, ¿cuál utilizaría? Más -2. Ajá, utilizaría, fíjense, tengo la ventaja que este 2 puede ser un 2 positivo o puede ser un 2 negativo. Eso significa el +-2. Entonces, pues puede ser un 2 positivo, que es lo que ocupo yo. Y individualmente el azufre tendría +2, que lo multiplico, o sea, casi es el mismo caso del oxígeno, lo multiplico por el 3 y tuviera yo el +6. De esta manera, pues también es como el oxígeno, hagan de cuenta, está cada azufre con su número de oxidación de +2, que es lo que me indica ese subíndice 3, y por lo tanto, su número de oxidación individual, o sea, elemental, es +2, pero ya el acumulativo de los 3 átomos es el +6. Que aunque el azufre sí trabaja con +6, en este caso no está trabajando con +6, está trabajando con +2, pero el acumulativo sí nos da +6. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, sí, maestra. Ok, muy bien. Me voy al tercer compuesto. Ya ahí no tengo oxígeno. Ya aquí tengo un compuesto de hidrógeno y fósforo. Y fíjense, siempre cuando vayan a otorgar números de oxidación, primero váyanse a identificar qué elementos tenemos y si hay una regla específica para ellos. En este compuesto, pues tenemos una regla específica para, bueno, tenemos el hidrógeno, que el hidrógeno tiene su regla específica. Y nos dice que al hidrógeno se le asigna un número de oxidación +1 en todos los compuestos, excepto en los hidruros metálicos, donde es -1. Pero, fíjense, si nos está diciendo que trabaja con +1 y que en los compuestos, en los hidruros metálicos trabaja con -1, o sea, en un compuesto es el más electronegativo, quiere decir
que aquí está trabajando con +1. ¿Por qué? Porque cuando está trabajando con -1, la posición del hidrógeno sería del lado derecho, porque allá van los más electronegativos. ¿Sí? Se marcha. ¿Ok? Entonces, en los hidruros metálicos la estructura es el metal y el hidrógeno. Y por eso el hidrógeno tiene la posición del elemento más electronegativo. De hecho, la posición del elemento más electropositivo, o sea, el que no es tan electronegativo, se le conoce como átomo central, que sería en este caso en este hidrógeno, y en este caso en el que hicimos hace rato el azufre, y en el pasado el carbono. Y bueno, ya que detecto yo que no es un hidruro metálico, pues asigno el número de oxidación por regla del hidrógeno, que tengo el +1, pero tengo un subíndice 3. ¿Qué va a pasar, chicos, con ese subíndice 3? Queda 3, ¿no? Se multiplica por el 1. Ajá, se multiplica y sería, pues 3 por 1, sería más, recuerden, el signo es muy importante, sería +3. Como les digo, pues es igual, ¿no? Si lo visualizamos de esta manera, que ese subíndice nos indica el número de átomos del hidrógeno, pues es como si yo tuviera este hidrógeno con su número de oxidación +1, este hidrógeno con su número de oxidación +1, este hidrógeno con su número de oxidación +1, que hablando grupalmente, pues ya es donde tenemos el subíndice que me indica que tengo estos 3 hidrógenos, y pues la sumatoria de sus números de oxidación, que me da pues +3. Sus números de oxidación, la sumatoria de manera global, pero el número de oxidación individual sigue siendo +1. Y bueno, ya teniendo el número de oxidación global de los 3 hidrógenos, pues ahora tengo que identificar el número de oxidación del fósforo. ¿Y qué número de oxidación va a ser el del fósforo, muchachos? -3, porque recuerden, para que sea un compuesto neutro, pues debe ser 0, ¿no? Y bueno, me voy a mi tablita y identifico el fósforo, y aquí está al lado del azufre, y veo cuáles números de oxidación son con los que trabaja, y afortunadamente trabaja con +3 y -3, pero en este caso pues ocupamos ¿cuál? -3. El -3. Entonces sí, trabaja con él, y pues bueno, lo otorgo el -3 porque igual no hay un subíndice ni nada. Entonces nada más hay un átomo, y por lo tanto ese átomo de fósforo va a ser el que otorgue el -3. Y a esto nos daría un compuesto neutro. ¿Sí? Ahí el más electronegativo fue el hidrógeno. El más electronegativo fue el fósforo. O sea, siempre van a ser los de la derecha. Así es. ¿Ok? ¿Por qué? Que había mencionado... perdón. Mande, no, dime. No, es que quería saber qué había mencionado cuando dijo que el hidrógeno se combinaba con un elemento de metal, pero había mencionado que se le llamaba central, algo así. Ok. Es a lo que iba. Qué bueno que lo preguntaste. Los elementos electropositivos, o sea, los que tenemos a la izquierda,
que son pues los que lleven el número de oxidación positivo, se le conoce como el átomo central. Que esto es una definición que proviene de otro tema que después vamos a ver, que es la estructura de Lewis. Pero se le conoce como el átomo central y pues es el elemento que es más electropositivo. ¿Ok? Ok. ¿Cómo ven con los ejercicios, chicos? Digo, con los números de oxidación. Está fácil. ¿Está fácil? Ok, muy bien. Parece ser que sí. Me da gusto que lo visualicen así. Como pues la explicación se me dio toda la clase, lo que